Hola, mi nombre es Ángela Andrea Anduro. Yo iba a hacer la demostración del uso del software estadístico StatsGraphic. Bueno, aquí tenemos el problema que se nos asignó a los estudiantes de Ingeniería en Biotecnología, que es el del efecto de la adición de agentes externos sobre el porcentaje de fibra de los silos preparados con residuo de plátano. Se habla un poquito del cultivo de plátano en México y se da contexto de la gran importancia que tiene la producción de esta fruta. Y el objetivo de este problema es probar que la adición de los agentes externos de NaOH y HCl modifican el porcentaje de fibra de los silos preparados con los residuos de banano. El desarrollo experimental nos habla de que se prepararon 30 microsilos de 800 gramos de residuo de banano, que son las unidades experimentales, y se aplicaron 3 tratamientos al azar conforme a un diseño completamente aleatorio con 10 repeticiones por tratamiento. A uno de los grupos se le adicionó A un grupo de 10 microsilos se le asignó el 2% de volumen por base de una solución de 5 normal de NaOH. Y a otros 10 grupos de 10 microsilos se le asignó el 1% de 5 normal de HCl. Y al último grupo de 10 se quedó sin que se le asignara ningún agente externo, es decir, este fue el control que se utilizó. Y estos tratamientos se denominaron como A para el que tiene NaOH, C para el que tiene HCl y S para el control. La variable de respuesta es el porcentaje de fibra que se puede producir y el resto de las condiciones como la temperatura, la humedad, se homogenizaron en las 30 unidades experimentales. La pregunta de investigación es ¿cuál de los agentes externos modifica el porcentaje de fibra de los residuos de banano? Y en el sistema DOE tenemos la variable independiente que sean los agentes externos con los niveles A, C, S que serían los que sería NaOH, HCl y el control, la unidad experimental que sería el plátano y las variables dependientes que sería el porcentaje de fibra. Nuestra hipótesis nula dice que los agentes externos ACS modifican similarmente el porcentaje de fibra de cáscaras de banano, es decir, que no existe una diferencia significativa. La hipótesis alterna nos dice que al menos un par de los agentes externos modifican el porcentaje de fibra en la cáscara de los bananos. Y la hipótesis de investigación nos dice que el tratamiento S, es decir, el control, en el que no se le agregó nada, es el más conveniente para la producción de las fibras de banano. El modelo matemático es YJ es igual a mu más alfa I más epsilon IJ, donde YJ representa porcentaje de fibra, mu representa la media global de los comportamientos, es decir, el promedio, alfa representa el agente externo y el subíndice I representa el tipo de agente y epsilon representa el error experimental. Aquí encontramos la gráfica de Fisher donde nos dice que nuestra significancia es del 0.05, es decir, que la región de aceptación está en 0.95 y la región de rechazo de la hipótesis nula está en 0.05, de 0.05 hacia abajo. Y a partir de aquí vamos a continuar con el análisis en el software estadístico. Para esto vamos a tomar los datos que ya tenemos en el Excel, los vamos a copiar y los vamos a llevar al StatsGraphic. Lo vamos a pegar y una vez ya pegados, los podemos ver aquí. Entonces, una vez que pegamos los datos en el software estadístico, vamos a irnos a comparación, vamos a irnos a análisis de la varianza, ANOVA simple, vamos a escoger como variable dependiente a la fibra, vamos a escoger como factor al tratamiento y lo vamos a correr. Ok, número 3. Y aquí vamos a irnos a este codito amarillo. No queremos resumen de procedimientos, si queremos la tabla ANOVA y queremos el contraste múltiple de rango. ¿Tá? Aquí ya nos da el cociente F de 20.62
y nos da el p-valor, que es 0.0. Entonces regresamos a la presentación y como vemos que el valor de p es 0.0, lo cual es menor que 0.05, estamos entrando en la región de rechazo de la hipótesis nula, lo cual automáticamente hace que se acepte la hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis alterna nos dice que al menos un par de agentes externos sí modifican el porcentaje de fibra en la cáscara de los bananos. Volvemos dentro del software. También podemos ver que no tenemos grupos homogéneos, lo cual nos dice que se acepta la hipótesis nula, mostrando que todos están en diferentes lugares. Y la medida más alta para la producción de fibra es la S, es decir, la que no tiene ningún tratamiento. Seguimos, ahora volvemos a la presentación y nos vamos a la comprobación del supuesto de la normalidad, de la prueba de Shapiro-Wilks para la normalidad. Tenemos una hipótesis nula que nos dice que los datos proceden de una distribución normal donde P es mayor a 0.05 y tenemos la hipótesis alternativa donde los datos no proceden de una distribución normal. Para esto, volvemos al gráfico. Primero guardamos lo que ya tenemos aquí, guardamos residuos, aceptar. Listo. Ahora nos vamos a descripción, nos vamos a datos numéricos, a análisis unidimensional, escogemos residuos de nuevo, aceptar. Ok, ahora nos vamos aquí, perdón, no era ahí. Nos vamos, nos interesa el de dispersión, ni gráfico de cajas y bigotes, nos interesa el de probabilidad. Este gráfico lo que nos indica es que los datos que están cercanos a la línea tienen un valor de normal, está en el grupo de probabilidad normal. Posteriormente a esto, nos vamos de nuevo a descripción, nos vamos a distribuciones y nos vamos a ajuste de distribuciones. Volvemos a escoger los residuos, los ponemos en los datos y lo corre de nuevo. Una vez que estamos aquí, nos vamos aquí, escogemos lo que queremos. Queremos el resumen del análisis, no, solo el test para la normalidad. Lo corremos y aquí ya nos da nuestro valor de la prueba de Shapiro-Wilks, que es de 0.982608, y como vemos aquí, se nos dice que los datos van a corresponder a una distribución normal siempre y cuando sean mayores de 0.05, y al ser mayores esto nos está diciendo que sí proceden de una distribución normal. Ok, a continuación seguimos con la comprobación del supuesto de igualdad de varianzas, que es la prueba de Bartlett, donde tenemos como hipótesis nula las varianzas de los tratamientos son iguales, siempre y cuando P sea mayor de 0.05, y como hipótesis alternativa, que al menos un par de las varianzas de los tratamientos son diferentes. Para esto volvemos a StatsGraphic. Nos vamos aquí a comparación de análisis de la varianza, ANOVA simple. Nuestra variable dependiente va a ser la fibra. Nuestro tratamiento va a ser, nuestro factor va a ser el tratamiento. Lo corremos. Aquí nos vamos de nuevo a la tablita amarilla. Si queremos la tabla de ANOVA, pero no queremos nada más que el contraste de varianza. Vamos. Y ya nos da que tenemos acá abajo, un p-valor de 0.0315, lo cual, como podemos ver aquí, es menor que 0.05. Entonces estamos viendo que se rechaza la hipótesis nula
y se acepta la hipótesis alternativa, donde se dice que al menos un par de las varianzas de los tratamientos son diferentes. Bueno, entonces seguimos ahora con la prueba de la comprobación del supuesto de independencia de los tratamientos, que es la prueba de Durbin-Watson, donde la hipótesis nula nos dice que los residuos no están autocorrelacionados y que la hipótesis alterna nos dice que los residuos están autocorrelacionados. Para esto hacemos una pequeña interpretación del valor calculado con las reglas de rechazo de esta prueba, donde nos dice que de 0 a DL nos encontramos en la zona de rechazo, de DL a DU es una zona de indecisión, de DU a 4DU es una zona de aceptación de la hipótesis nula, de 4 menos DU a 4 menos DL estamos en una zona de indecisión, y de 4 menos DL a 4 estamos en una zona de rechazo de la hipótesis nula. Para esto, volvemos al StatsGraphic, nos vamos a dependencia, regresión simple, en Y vamos a poner nuestros residuos y en X vamos a poner nuestra fibra. Aceptamos y podemos ver que nuestro p-valor es de 0.0231. Lo que hacemos con esto es volvemos a la presentación y aquí tenemos la tabla del estadístico de Durbin-Watson para una significancia de 0.05. Tenemos 30 variables, ya que hicimos 10 variables en 3 niveles. Nuestra n, que son las variables, es igual a 30. Nuestra k, que son los niveles, es igual a 3. Entonces, lo que hacemos es irnos al 30 de nuestras variables y en 3 y hacemos un pequeño zoom y vemos que nuestra DL es 1.214 y nuestra DU es 1.650. Entonces DL, aquí está, 1.214 y DU 1.650. Y nuestra p-valor, el que nos dio el StatsGraphic, aquí está, 0.0231, se encontraría en la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo cual nos indica que los residuos están autocorrelacionados, como lo podemos encontrar aquí. Pues este sería mi interpretación o la manera en que yo haría un ejercicio de análisis de la varianza y se me está pasando decir que como se está rechazando esta hipótesis nula, significa que el problema no está hecho de la forma ideal y que debería de volverse a hacer con otro método. Y esto sería todo por mi parte. Esta es la manera en que yo uso el software estadístico de StatsGraphic. Gracias.